para este acero principal. Pero como las losas, dependiendo si están en una o en dos direcciones, se van a estar comportando con estas curvas elásticas en este sentido, también lo pueden llegar a tener en este otro sentido de acá. Si es una losa entonces en dos direcciones, ahora el análisis que yo voy a hacer de las vigas unitarias va a ser en este sentido y así sucesivamente hasta que yo repita y llegue hasta el final de esa losa. En pocas palabras, así es como se diseña la losa y cómo aparece el petate. Entonces el petate aparece cuando nosotros le colocamos entonces nuestro refuerzo a esa losa. Ahora, cuando las losas y dependiendo de cómo esté la configuración de las cargas, a mí me aparecen con momentos positivos y momentos negativos. Esto significa que, por ejemplo, si yo tengo un pórtico y este pórtico a mí me está generando este tipo de momentos, yo voy a tener momentos positivos y voy a tener momentos negativos. Para cada uno de estos momentos que yo tengo aquí, que serían los máximos, es que yo tengo que hacer el diseño por flexión. Ahí es donde entonces nos aparecen muchísimas veces algunos elementos que tienen doble petate, pero eso depende del análisis que nosotros estemos haciendo y, como les repito, de la configuración de carga, sobre todo, que nosotros tengamos. No significa que en cada uno de estas vigas unitarias, por ejemplo, tengan que ir dos varillas inferiores, porque realmente, como se maneja esto, puede ser algo así. Aquí lo realmente importante es que ustedes sepan que el refuerzo que les aparece a ustedes cuando les enseñaron a diseñar losas en una y en dos direcciones es un petate, y ese petate, el armado, ustedes lo van a ver en planos de esta forma. Es importante que ustedes sepan diferenciar eso porque ese tipo de armados no solamente se tienen en las losas, sino que también se tienen en las zapatas. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo la vista en planta de una zapata y yo estoy viendo el refuerzo, dependiendo de los momentos y de la forma en la que se esté flexionando esa zapata, ustedes van a llegar a tener, por ejemplo, este refuerzo. Y si yo tengo la zapata vista en sección, ustedes lo que van a ver van a ser unos puntos que van a estar identificándoles a ustedes una dirección del acero y también van a tener una línea que les va a estar indicando entonces cuál va a ser el refuerzo en la otra dirección. Si esta zapata tiene, por ejemplo, 1,20 por 1,20, ustedes en los planos lo que van a colocar o lo que van a hacer, lo pueden hacer de dos formas. Pueden colocarle, por ejemplo, que esta sea varilla número 4 a cada, me lo voy a inventar, 20 centímetros y después le colocan pleca D. Eso significa ambas direcciones. O la otra forma es que ustedes como diseñadores hagan el conteo de este número de varillas, que por ejemplo en este caso serían 5 en esta dirección y en la otra dirección yo tendría 5 varillas también. Entonces en los planos ustedes pueden colocar 10 varillas número 4 y después aquí le ponen a cada 20 centímetros. Esto ya queda a decisión de cada quien. Esto para efectos de que ustedes sepan de qué manera se tienen que leer los planos y cómo va esta disposición y todo el armado. Este tema de zapatas lo vamos a ver más adelante, pero quería tocar ese tema porque el petate, que es como generalmente se le conoce a ese refuerzo inferior, es muy importante que ustedes lo sepan leer y que inclusive lo sepan representar en los planos. Ahora, como esto a ustedes ya se los enseñaron en concreto
yo no voy a ahondar más en diseño de losas de una y en dos direcciones. Aparte que el proyecto que nosotros estamos haciendo, les había indicado desde el principio que era, íbamos a utilizar un tipo de sistema que se llama sistema losa cero. Y es este tipo de sistema que está aquí. Se llama sistema losa cero porque es un sistema que a mí me está involucrando los dos materiales que generalmente nosotros conocemos, que sería el refuerzo de la losa, pero también estoy teniendo una lámina, que esa lámina es lámina troquelada, que es especial para este tipo de usos, y estoy combinando los dos sistemas. Se podría decir que es un sistema mixto. Cuando yo ya le estoy involucrando esa lámina, que es una lámina colaborante, y encima de esa lámina colaborante, yo estoy colocándole el refuerzo, que generalmente ese refuerzo que se utiliza en este tipo de sistemas es un refuerzo de malla electrosoldada. A mí me da muchos beneficios. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una losa sólida, es una losa que en efecto va a tener mucho peralte. Y como ya lo vimos nosotros en clase, mientras mayor peralte tenga mi viga, significa que va a poder llegar a soportar mayores momentos. ¿Cuál es la desventaja de hacer un sistema de losa sólida? El gasto que hay en material. Por ende, económicamente es una losa que sí funciona, es una losa que le brinda mucha seguridad, pero también es una losa que bajo la gran cantidad de casos de carga viva que nosotros podemos llegar a tener, em, puede llegar a ser muy sobredimensionada. Si ustedes notan casas de 2 niveles de unos 20 años para atrás, esas casas tienen losas sólidas. Y también ustedes tienen que ir pensando más allá de solamente el hecho de hacer la estructura y hacer el elemento como tal, porque todo tiene un trasfondo. Por ejemplo, yo para hacer un sistema de losa sólida necesito apuntalar toda la losa. Eso significa que yo tengo que invertir en, generalmente se les conocen como pilotos. Eh, Otros les dicen pilotes, a mí no me gusta decirle pilotes porque pilotes es otra cosa. Eso no es nada más que colocar madera de dimensiones muy gruesas, que esa madera tiene que llegar a alcanzar la altura, es parte del sistema del encofrado. Entonces, usted coloca estas estructuras, se podría decir que son columnas temporales de madera, y encima de estas estructuras el carpintero lo que hace es que va colocando madera. Ahora se utiliza el plywood de 3/4 fenólico para tener un buen acabado. Cuando ustedes vayan a hacer fundición de elementos de concreto, y esa es una recomendación, el acabado, si usted se quiere ahorrar dinero en tema de repello y en tema de pulido, mejor hagan de un solo la inversión en plywood fenólico. El plywood fenólico a ustedes les da la ventaja de que no tiene una cara con rugosidad como lo puede llegar a tener la madera. Recordemos también que la madera, cuando la vamos a solicitar a la ferretería, tal cual y como lo vimos en la clase de estructuras metálicas y de madera, eso va a depender de cuántos pies necesite usted, pero también recordemos que el ancho va en pulgadas y usted no puede pedir una tabla de madera que tenga las dimensiones exactas que va a llegar a tener su losa. Eso significa que el carpintero va a tener que ir haciendo uniones y esas uniones no van a quedar perfectas.
Entonces el acabado que usted va a tener en su losa va a ser un acabado que después va a tener que darle otro tratamiento, va a tener que hacerle repello, va a tener que hacerle pulido si va a ir visto o antes, ahora casi no se utiliza, se le hace un confiteado. Entonces, como vemos, es un proceso que aparte, permítame un momento. Ya, disculpen. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de sistemas, es mejor no solamente por el hecho de que el encofrado, fíjense, esto fue algo que me pasó a mí en un proyecto y es algo que yo les voy a recomendar. El tema de la compra de la madera es un tema que es sumamente importante y es algo que nosotros en las fichas de costos, por ejemplo, ya vimos que la mayor cantidad de usos que le podemos dar a la madera son 3. Si nosotros pasamos de esos 3 usos, lo que vamos a hacer es que vamos a estar utilizando un tipo de madera que ya va a estar defectuosa. Entonces nuestros encofrados se vuelven defectuosos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó? En un proyecto que sea de mucha altura y que ustedes tengan que ir fundiendo losa por losa sucesivamente, es un proyecto que si usted quiere colocarle puntales a una losa, asumamos que usted está haciendo un edificio de 2 niveles y va a tener una losa en el primer nivel, que va a ser su primera losa de entrepiso, y en el segundo nivel va a tener otra losa de entrepiso. Permítame. Decir con todo esto del tema de las losas, ustedes en sus fichas tienen que considerar cuando estén trabajando con losas que si ustedes van a tener una losa encima de otra losa, o sea que va a haber una losa de entrepiso primero y después va a haber otra, dentro de sus costos consideren todo el tiempo que va a necesitar la losa para poder soportar resistencia, porque claro, recordemos que es una viga. Una losa es una sucesión infinitesimal de vigas unitarias. Entonces,
si ustedes sacan mal los tiempos y sacan mal también el tema de los materiales, al final van a terminar perdiendo en su proyecto. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si les llega a tocar un proyecto, por ejemplo, un tanque elevado, la cantidad de encofrado que ustedes van a necesitar solamente para llegar a la última losa, asumamos que va a ser un tanque elevado de 15 metros. Recordemos que este es un sistema que yo lo voy generando a raíz de marcos rígidos. Entonces, ¿qué es lo que hace usted primero? Usted primero hace la zapata y en este punto usted no tiene problema. Después, usted tiene que fundir las columnas. Después de que usted funde las columnas de forma monolítica, usted tiene que fundir la viga para empezar a cerrar ese marco. Y después usted esto lo tiene que ir replicando. Aquí usted deja las esperas y después usted sigue elevando. Pero ¿qué pasa? Usted, esta viga que está aquí, no la puede desencofrar de inmediato, porque esa viga va a estar formando parte de todo su sistema estructural que es sumamente complejo. Si usted desencofra esa viga antes de tiempo, esta viga, esa curva elástica, usted lo que está haciendo al no darle la resistencia es que le genere una curvatura con una deflexión y su marco rígido va a llegar a tener muchas deficiencias. Es lo mismo que va a pasar si lo hacen en un edificio. Entonces, no está, con esto no estoy satanizando el hecho de las losas sólidas. En realidad, que como les digo, por ejemplo, si es un sistema de entrepiso, que es muy raro, pero por ejemplo, que en un segundo nivel o que en un mezanine vamos a llegar a tener bodegas livianas o bodegas pesadas, usted puede verse en la necesidad de tener que utilizar una losa sólida. Inge, Pero ahora, ¿sí? una consulta con respecto a eso. También se puede dar porque la madera lo hemos utilizado en varias ocasiones y me crea esa deflexión o esa pancita que se puede ver en una viga o es porque no le dimos el tiempo adecuado. Pueden ser las dos cosas, porque miren, en un mundo ideal, la madera no va a estar doblada, no va a tener curvaturas y se la van a dar cepillada. Mentira. La madera usted la compra rústica, dependiendo de... Miren, dicen que así como es el perro, es la pedrada, ¿verdad? Ustedes pueden hacer encofrados con madera de cermaco y el pie tablar es carísimo, pero claro, el acabado que le van a dar y también ustedes ahí ya pueden exigir madera que no vaya, se le dice de manera ordinaria que no vaya panda, pero eso es algo que ustedes lo tienen que hablar con el cliente. Generalmente para los proyectos uno lo que utiliza es madera rústica y es madera que, que puede estar doblada o inclusive usted la puede comprar y la madera está bien, pero si el carpintero se le enfermó 3, 4 días y usted dejó esa madera a la intemperie o la fue apilando, la madera se le va a deflectar. Entonces, si la madera se le deflecta, a usted ya se le está generando una curvatura en la viga que no se la va a poder quitar a menos que la apuntale y que haga que forzosamente esa tabla llegue a tener la forma derecha que debería tener. Pero es más crítico no solamente el hecho de que esté panda la madera, sino que ustedes tomen determinaciones que todos ustedes se van a llegar a ese punto en el que les van a decir, yo necesito que el proyecto se termine rápido y van a querer desencofrar la viga. O sea, ustedes hay elementos que los pueden desencofrar a los 2 o a los 3 días de haberlos encofrado. Inclusive hay elementos que ustedes los pueden desencofrar al día siguiente y no va a haber ningún tipo de problema, siempre y cuando no le empiecen a colocar peso. Por ejemplo, si ustedes van a fundir una columna y ustedes saben que esa columna no,
tienen necesidad alguna de empezar a colocarle armado en la parte superior y que simplemente es una columna de que, por ejemplo, un tanque, un reservorio de agua, que saben que la losa la van a fundir hasta dentro de un mes, mi recomendación es, si a usted no le estorba el encofrado, no lo quite, porque usted se está exponiendo demasiado a que se deforme. Ahora, hay otros casos en los que es realmente necesario desencofrar para empezar a trabajar de la forma más rápida posible. Entonces, en ese caso, por ejemplo, hay elementos que no son estructurales, por ejemplo, castillos para bardas perimetrales que no van a ser estructurales. Usted simplemente necesita que todo el elemento se comporte de manera rígida. Un castillo usted lo puede desencofrar al día siguiente. Pero ¿qué pasa? Usted ya tiene levantada la pared. Entonces, depende mucho. Inclusive dentro de este tema del encofrado, hay muchas veces que esta curva elástica, ustedes miran aquí, las vigas se pueden llegar a diseñar con contraflecha, porque si lo vieron en análisis, aquí la forma en la que se me va a deflectar esa viga a mí me está generando, como lo dice la palabra, disculpando la redundancia, una deflexión. Una deflexión es una longitud y ustedes aquí tienen un ángulo y aquí van a tener otro ángulo. Y entonces ustedes estas deflexiones las pueden calcular por el método de doble integración, la pueden encontrar por medio de métodos energéticos, eh, por medio del método del trabajo virtual, etcétera, etcétera. Si yo sé que voy a tener una deflexión, que esa deflexión que me está generando esa viga va a ser mayor que la deflexión permisible que yo tengo en mis códigos, y ya no puedo aumentar peraltes de viga, yo puedo llegar a diseñar vigas con contraflecha. ¿Qué significa eso? Que cuando usted vaya a hacer su encofrado, entonces usted habla con el carpintero y le dice, mire, el encofrado yo lo voy a necesitar así, para que cuando yo funda esa viga, lógicamente ahí la estoy exagerando, mi viga trabaje de esta forma. Cuando ya le caiga el peso que le va a caer entonces a toda esa viga, yo estoy contrarrestando esa deflexión con esa contraflecha, de tal forma que cuando el peso ya esté actuando, esta viga ya no se va a estar comportando así, sino que esta viga ahora se va a estar comportando de la forma en la que yo la necesito. Mi recomendación es, ustedes, elementos sensibles, elementos estructurales, aguanten el encofrado lo más que puedan, muy especialmente si son vigas. Si ustedes pueden tener esas vigas encofradas unas 2 semanas, 3 semanas, los 28 días, hagan. ¿Y cuánto es lo mínimo que se puede mantener encofrada, Inge? Es que mire, a medida que el concreto va fraguando, el concreto se va endureciendo. Entonces, va a llegar un punto en el que, por ejemplo, si ustedes la dejan 3 semanas, ustedes van a pasar a ver la fundición de la viga y van a ver que ya hay una separación entre esos elementos. Entonces, ahí el encofrado ya cumplió su finalidad. Entonces, yo como les digo, lo que yo he utilizado para los proyectos es que si yo sé que va a hacer una viga, yo no le quito los puntales al encofrado y la dejo ahí. ¿Cuánto tiempo? Podemos estar hablando de una semana, unas 2 semanas, en caso de que yo sé de que no va a tener que estar soportando peso. Pero si yo sé que encima de esa viga voy a tener que estarle colocando peso y yo puedo mantener el encofrado, pero lo mantengo por un tema de que en las construcciones muchas veces se pueden dar accidentes, o que si usted está trabajando con perfiles metálicos, pueden llegar a golpear la viga. Con esto no los estoy mandando a que todas las vigas que vayan a fundir ustedes las dejen 30 días encofradas. O sea, eso es algo virtualmente imposible, porque va a llegar un punto en el que no les va a trabajar.
Pero entonces nos vamos a ir a la teoría. ¿Qué resistencia es la que nosotros podemos llegar a considerar que va a llegar a tener un elemento de concreto a los 14 días, por ejemplo? ¿Qué porcentaje es? De ¿Cuántos días 70, dice? ¿Cuánto? 70. Va a andar rondando entre el 60 y el 70% de resistencia. Entonces, si usted considera que ese ya es un tiempo prudente para que ya usted pueda comenzar a hacer trabajo, hágalo. Ahora, si usted me dice que va a hacer una viga que simplemente va a cubrir un pórtico para un parqueo, y yo sé que arriba yo no voy a tener ningún tipo de cargas, entonces usted esa viga, déjela. Desencofre bajo su seguridad mejor. Si no va a entrar ningún carro, déle los 28 días. Lo que sí a mí me parece inaudito es que muchísimas veces se desencofran vigas y se les quitan los puntales a los 3 días. O sea, no les podría dar un tiempo mínimo porque eso depende mucho de las cargas y de la configuración y de los apoyos que lleguen a tener las vigas. Pero ustedes siempre traten de mantener esas vigas encofradas con los puntales por el tema de deflexiones, por lo menos unas 2 semanas, semana y media, 2 semanas. Porque ¿qué pasa si yo le quito si yo le quito estos soportes a esa viga cuando le estoy fundiendo? A pesar de que no tenga peso encima todavía, entre comillas, recordemos que hay algo que se llama peso propio, y el peso propio es una carga que está, por ejemplo, kilogramos sobre metro. La viga, solo por existir, le está generando este tipo de análisis, que es el que nosotros tanto hemos visto en clase. Esto, W por L entre 2, W por L entre 2. Esto que está aquí es W. Yo aquí tengo una longitud. ¿Cuánto va a ser el momento máximo? W por L al cuadrado entre 8. Pero si ustedes recuerdan sus clases de análisis, si ustedes quieren tener esa deflexión, por ejemplo, vaya, hagamos el ejercicio. Yo quiero saber qué deflexión va a tener esta viga. ¿Cómo la obtengo? Hay tablas, así como hay tablas para obtener el momento último, pero son fórmulas. Si usted llega a su trabajo y le dice a su jefe, fíjese que quiero saber cuánto se me va a deflectar esa losa, esa viga, perdón. Bueno, también podría ser una losa. ¿Cómo lo calculamos? Alguien que me dé una idea, una luz, porque deflexiones sí lo vieron, ¿verdad? En las clases de análisis concreto. Análisis creo que es. ¿No sería la fórmula de 5W L a la 4 o entre 384 y Ok, esa la vimos nosotros en estructuras metálicas, cuando miramos deflexiones. Y es correcto, Humberto. Ahora, esa a usted le sirve cuando tiene una viga que está con este tipo de apoyos. Existe la fórmula. Pero ¿qué pasa si yo le cambio los tipos de apoyos? ¿Qué deflexión va a tener esa viga? ¿Y de qué depende la deflexión? Ahorita lo acaba de decir, yo tengo dos parámetros, E y I. ¿Qué era E y qué era I? es la afluencia del acero, que era como de 39 millones, ¿verdad? Esto es módulo de elasticidad El módulo de elasticidad, perdón, y la inercia de la viga. y esta va a ser la inercia. Entonces, por ejemplo, ya que tocamos este tema, usted puede venir aquí y puede colocar aquí tabla de deflexiones y a usted le va a salir esta tabla.
Entonces, fíjese, si usted quiere saber cuánto se va a deflectar, usted perfectamente puede tomar esta tabla. Esta tabla está mala porque, por ejemplo, aquí dice W y aquí no es W. Aquí ellos ponen 5P por L entre 4. Aquí tienen un W. Esta es la fórmula que nosotros utilizamos en estructuras metálicas. ¿Por qué es negativa? Porque la deflexión es una longitud que va hacia abajo. Pero ¿qué pasa? Si después a ustedes le dicen, no, fíjese que lo que yo necesito es saber cuánto se va a deflectar esa viga, no espere que siempre, toda su vida, esta va a ser la única viga que se va a encontrar. Y creo que dentro de eso está la parte compleja de todo el tema estructural que nosotros, aparte de que es una gran diversidad de temas, el tema es que dentro de cada uno de esos macro temas, nosotros podemos tener microtemas. Y esos microtemas todavía se subdividen en la gran cantidad de apoyos y en la gran cantidad, que son infinitos los casos de carga que nosotros podemos tener. Entonces, no sé si a ustedes les enseñaron el método de doble integración, por ejemplo, para encontrar esas deflexiones. Para el método de doble integración, lo que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, si yo tengo esta viga, no es un tema que vamos a evaluar, pero sí me parece algo que, ya que estamos hablando de losas, es sumamente importante. Usted va a encontrar estas reacciones. Aquí usted va a tener una carga P. Esta reacción va a ser igual a P medios y esta reacción también va a ser igual a P medios. Después de que usted obtiene esas reacciones, usted aquí, lógicamente, esa viga va a tener una longitud. ¿Cuántos cortes le voy a tener que hacer a esa viga para obtener mis ecuaciones de cortante y de momento? 2 cortes. Son 2 cortes. Tengo un corte aquí y tengo otro corte aquí. Resulta, entonces, que si yo quisiera encontrar la deflexión en esa viga, yo aquí voy a tener P medio. Aquí voy a tener X. Y para encontrar deflexiones, yo ya no necesito encontrar mi ecuación de cortante, yo ahora necesito solamente encontrar mi ecuación de momento, porque por eso se le llama momento flector, es lo que me está haciendo que mi viga se deflecte, que tenga esa curva elástica. Entonces, cuando yo hago esta sumatoria de momentos en el corte igual a 0, ¿qué es lo que voy a tener? P medios por X menos mi momento, y esto va a ser igual a 0. O sea que mi momento va a ser igual a P medios por X de frontera y mis condiciones de continuidad, que es lo esencial para el método de doble integración. Vuelvo a sacar el corte de la viga, aquí aparece este momento, aquí tengo ahora P medio, aquí voy a tener L medios y aquí voy a tener X. ¿Cuánto sería esta distancia? X menos L medio. Vuelvo a sacar mi sumatoria de momentos en el corte igual a 0 y que voy a tener P medios por X positivo y voy a tener menos, perdón, este aquí no es P medios, este es P. Y que voy a tener menos P multiplicado por su brazo, que sería X menos L medio, menos mi momento, y esto va a ser igual a 0. No se asusten que esto yo no se lo voy a evaluar, simplemente quiero, ya que entramos en el tema de deflexión, el momento, entonces para este caso va a ser igual a P medio de X menos P por X menos L medio. Y si usted va a utilizar el método de doble integración, que es lo que le va a dar a usted esa deflexión, entonces usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Agarra esta ecuación de momento y esta otra ecuación de momento, y se llama método de doble integración porque usted tiene que empezar a integrar cada una de las ecuaciones de momento que tiene. Pero ¿qué pasa? Cuando usted hace su primera integración, usted lo que va a obtener va a ser el ángulo de rotación que va a tener la curva elástica de su viga. Cuando usted hace la segunda integración, usted lo que va a obtener ya va a ser la deflexión. Y esto se maneja como que EI por el ángulo de rotación va a ser igual a un diferencial de Y sobre un diferencial de X, y usted esto lo tiene que integrar.
Y si usted quiere conocer la deflexión EI por esa deflexión, va a tener que ser igual a esto que está aquí. Entonces, ¿qué pasa? De ahí es donde aparece que en cada una de estas fórmulas que nosotros miramos, conocer este ángulo de rotación y quiero conocer esa deflexión, como miran que eso está multiplicando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A cada una de estas ecuaciones, yo le saco la primera integral, voy a obtener cualquier cosa aquí, asumamos que no me voy a poner a resolverla porque no es tema de la clase, pero asumamos que a usted le sale 9 medios de x al cuadrado más c1 y esta ecuación va a ser igual entonces a su ángulo de rotación. Por este método, lo realmente importante es que bajo condiciones de frontera y bajo condiciones de continuidad, usted empieza a encontrar estas constantes, de tal forma que como yo por cada corte voy a tener una ecuación de momento, pero como cada ecuación de momento yo la tengo que integrar 2 veces, significa que para esta viga en específico yo voy a llegar a tener 4 ecuaciones, que cada una de esas 4 ecuaciones a mí me va a terminar dando varias constantes. Me va a dar constante 3, por ejemplo, la siguiente ecuación, y ya después la última ecuación que yo voy a integrar va a ser igual a C3 por X más C4. Una vez que yo encuentro cada una de estas constantes, yo ya voy a tener formadas 4 ecuaciones. Yo voy a tener una ecuación que va a ir multiplicada por EI, y esta ecuación a mí lo que me va a estar generando dentro de mi viga, bajo la curva elástica, es este ángulo de aquí. Y después yo voy a tener otra ecuación, que esa ecuación va a ser la segunda integración de mi primera ecuación de momento. Lo que a mí me va a estar dando ya va a ser la deflexión, o sea que lo que me va a estar generando a mí va a ser esta longitud de acá. Pero esto que está aquí, esto está multiplicando. Yo lo voy a mandar a dividir a esa ecuación. O sea que sea lo que sea que me quede arriba, asumamos que me queda, no sé, x cuadrado sobre y. De aquí es donde viene la importancia y ahí es donde usted realmente elige el material del cual va a ser su viga. Porque ¿qué es lo que pasa en cada una de estas ecuaciones que están aquí? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en esa, ahí donde están ustedes, futuros ingenieros, al par, cualquier ecuación, tengo EI? ¿Qué pasa si yo disminuyo este módulo de elasticidad y disminuyo la inercia? ¿Qué va a pasar con mi deflexión? Va al infinito. Aumenta. Correcto. Si yo tengo este caso de carga en específico, que es la viga que estábamos viendo al principio y que es la fórmula que vimos en estructuras metálicas, 5W por L a la 4 sobre 300, 48 EI. 384 EI. ¿Qué es esto? Esto va a ser igual a la deflexión. Si usted selecciona un material que tiene un módulo de elasticidad demasiado bajo y que aparte usted como diseñador le está colocando una inercia que es demasiado baja, esto le va a tender a cero. ¿Y qué pasa si esto tiende a cero? Su deflexión va a tender al infinito. ¿Y qué es lo que andamos buscando nosotros? Que nuestras deflexiones sean menores que las deflexiones permisibles por normativa. Entonces, si su material no le cumple, solamente por ser el material que es, usted lo que tiene que hacer es tratar de aumentar esta relación que está aquí. Ya no puede cambiar el material porque ya lo compró todo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le toca? Aumentar esta inercia. Si usted aumenta esta inercia, lo que usted tiene aquí es una multiplicación. Aumenta esa inercia, ¿qué significa? Que usted está haciendo que ese denominador tienda al infinito. Y si ese denominador tiende al infinito, mi deflexión, ¿a qué va a tender?
a cero. Y esto es lo que nosotros andamos buscando para poder cumplir normativas. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan y que entren en razón es que las cosas solamente por existir ya les van a estar generando deflexiones. Depende de ustedes y solamente de ustedes decidir de qué material se va a hacer el elemento, la viga o la losa. Si es una viga y es una viga de concreto, y usted ya vio que la deflexión es demasiado excesiva y usted está amarrado por temas arquitectónicos que no puede cambiar las dimensiones, significa que usted no puede tocar la inercia. Porque si mi viga es un rectángulo, yo aquí tengo base y aquí tengo altura. ¿Cuánto es la inercia de esto? B por H al cubo entre 12. Ajá. P por H al cubo entre 12. ¿Cuál es el parámetro que le va a estar disparando a usted la inercia aquí? La altura, porque este le va a dar al cubo. Entonces, si usted quiere aumentar esa inercia, sería una mala decisión aumentar la base. Usted lo que tiene que hacer es aumentar el peralte que va a tener esa viga, porque es lo que le está disparando esa inercia, que es lo que usted quiere para poder controlar estas deflexiones. Entonces, ustedes se fijan cómo al final de cuentas no solamente es revisar momento flector, que diseñar una viga para que me soporte a mí los momentos positivos o negativos, que me cumpla por cortante, después que si voy avanzando un poquito más en materia, que tengo que hacer revisión de torsiones, que tengo que hacer revisión de esfuerzos combinados, por ejemplo, cuando tengo flexocompresión en columnas, que ya tengo excentricidades, que ya tengo cargas puntuales sobre columnas, pero que esa carga puntual en la columna no me cae exactamente en la línea central o en el eje neutro de esa columna, sino que yo ya estoy teniendo un desplazamiento de esa carga puntual. Entonces ahí a mí se me genera un esfuerzo combinado porque voy a tener una carga puntual, pero esa carga puntual a mí me está generando un momento porque tengo una excentricidad. Entonces fíjense que el panorama es bien amplio. Y aparte de eso, yo después tengo que hacer revisiones por normativa de deflexiones y también tengo que hacer revisiones por normativa de agrietamiento. Entonces, al final, por ejemplo, en el examen que era diseñar una viga, si les cumplió la viga, les cumplió, pero les cumplió para momentos. Y si diseñaron el refuerzo por cortante, les cumplió por cortante, pero eso no significa que les vaya a cumplir por deflexión. Lo que sí establece el código es que si ustedes con el predimensionamiento del shock lo cumplen, por lo menos esa viga tiene ese mínimo, ustedes tienen una alta probabilidad de que no les vaya a fallar por deflexión ni por agrietamiento. Ahora mis deflexiones permisibles pueden ser L entre 240, L entre 360 en el shock. Pero fíjense cuál es el parámetro más grande. Lo único que está influyendo ahí, la variable es la longitud. O sea, que no piense que solamente por colocarle la longitud, ya de buenas a primeras, el peralte de mi viga me dio 37.5 centímetros, ya no tengo que revisar deflexiones, y las tiene que revisar. Y para que un solo elemento le cumpla y que usted diga, esto es lo que yo voy a colocar en planos, porque esto es lo que yo ya revisé, ya se fijaron todas las cosas que hay que revisarle para un elemento. Por eso es que los diseños estructurales son caros, porque no solamente es tiempo, no solamente es hacer planos, no solamente es hacer memoria de cálculo.
usted tiene que hacer revisiones y tiene que generar todo el juego de planos y aparte de eso, la responsabilidad que está teniendo sobre sus hombros. Creo que con ustedes era que hablaba que dentro del gremio lo que más se da es la ejecución. Claro, la ejecución de obra gris deja mucho dinero, pero usted está invirtiendo recursos, usted está invirtiendo en material, donde usted puede llegar a ver gran cantidad de factor económico que creo que es por lo que todos estamos estudiando, es que usted venda su intelecto y que usted venda su conocimiento y que usted tenga su factor diferencial de las demás personas, de los demás profesionales. Por eso es que yo soy tan insistente con ustedes en se agarren un software y háganse especialistas en ese software. Aunque sea con cursos de YouTube, descárguenlo craqueado si quieren. Lo importante es que ustedes aprendan a utilizar el software. Tal vez no para que sean diseñadores estructurales, que no los quito. Hay muy buenos prospectos dentro del curso para que puedan sacar una maestría y yo siempre los voy a alentar a eso. Pero también para que tengan criterio. Eso le digo también a mis estudiantes de arquitectura. Yo no les voy a exigir de una forma en una clase, por ejemplo, que les di de sistemas estructurales, que ellos me diseñen y que me hagan todos los planos estructurales al dedillo de un edificio, porque no es la orientación de ellos. Pero sí tienen que saber que el día de mañana que le den un proyecto a un ingeniero estructural y que miren, por ejemplo, un perfil metálico W14 por 99 para una longitud de 25 metros y que miren que la deflexión son 20 centímetros, ellos digan, ok, aquí hay algo raro, ingeniero, explíqueme por qué. Y nosotros como ingenieros tenemos que ir un paso adelante porque tampoco podemos entregar cosas malas. Entonces, la finalidad de la clase es que ustedes salgan un poquito más estructurales, pero también que ustedes tengan esa cuota de criterio de que si ustedes no van a hacer diseños, pero ustedes ya miran una viga que va a tener una longitud muy grande, ustedes ya saben que hay un predimensionamiento mínimo. Entonces, si se van a dedicar a la ejecución de los proyectos, ese criterio lo tienen que tener. Porque si no, ya después, como se dice vulgarmente, estando montado en la mula y usted agarró los planos y se confió y dice, sí, ya me dieron los planos, voy a empezar, voy a contratar mi cuadrilla, empecemos a encofrar, compro la madera, empezamos a fundir. Una vez fundido, el dueño del proyecto le va a decir, ¿y para qué le estoy pagando? Para que me haga las cosas bien. Y si usted no tiene el criterio de ver que el peralte que tenía esa viga no era suficiente, el error sí recae en la persona que le hizo el diseño, pero también recae en usted por no tener el criterio de antes de ejecutar, poner todo en tela de juicio. Yo por eso les paso preguntando en clase. ¿Tienen dudas? En este rubro ustedes tienen que preguntarse absolutamente todo porque todo influye. Si usted va a hacer un diseño de mezcla con grava de 1 pulgada, se le va a comportar diferente que si es grava de 3/4, se le va a comportar diferente de si es grava de 3/8. Una va a ser más impermeable, otra no, otra se usa para pavimentos de concreto hidráulico. ¿Me entienden? Son muchas cosas. Al final, ¿con qué quiero cerrar todo esto? El tema de losa es un tema sumamente importante, pero hay sistemas nuevos, no son sistemas tan nuevos en realidad, pero son sistemas que son mejores y en este caso aquí está este sistema de los aceros. Usted simplemente tiene que asegurarse de colocar ese apoyo, que ese apoyo puede ser de concreto, puede ser una viga metálica, puede ser un perfil W. Si eso es una viga secundaria, puede ser tubo estructural.
puede ser un joist, cualquier cosa que usted quiera. Y lo que tanto les he repetido en las clases, si ustedes tienen casas de 2 niveles o han visto casas de 2 niveles y los apoyos son canaletas, ustedes ya saben cuál es mi opinión con respecto a eso. El tema es este, se está utilizando un sistema estructural de los aceros porque es una lámina colaborante. Lo que me preguntaba Rafa, ¿cuánto tiempo deberíamos dejar para que no se deflecte? Con este sistema, no le estoy diciendo que se va a quitar todos los puntales y que ya no los va a tener que utilizar, pero sí le disminuye gran cantidad de puntales que tiene que utilizar, porque recordemos que mi lámina troquelada me está sirviendo al mismo tiempo, porque es una lámina colaborante que sí me le está aportando al esfuerzo de fluencia y a soportar esos esfuerzos de tracción que yo voy a tener en las fibras inferiores de mi losa. Entonces es un sistema muy beneficioso. Otra cosa, el beneficio que tiene este tipo de sistema es que, por ejemplo, usted compra la malla electrosoldada. No tiene que estar comprando varilla de 3/8 para hacer este tipo de sistema. Ya lo vamos a ver en el documento, qué es lo que realmente se va a evaluar en el parcial. Otro beneficio que tiene este tipo de losas es que el espesor de las losas se reduce drásticamente. Usted busque en el shock cuánto es el peralte mínimo que tiene que tener cualquier losa que vaya a hacer usted, 12.5 centímetros. Mínimo. Entonces, con este sistema, nosotros nos estamos asegurando de cubrir ese parámetro, pero ya no me van a salir espesores de losa de 25 centímetros, no me van a salir de 30 centímetros, de 35 centímetros. Creo que una vez entré a una casa que yo miré una losa de entrepiso que tenía como 50 centímetros de peralte. Una exageración. Claro, la losa no le va a fallar nunca. Pero ahí es donde también entra el criterio de, ¿estamos nosotros realmente diseñando elementos estructurales que están sobredimensionados para lo que se necesita? ¿Podemos bajar nosotros nuestra relación demanda-capacidad a un porcentaje que no ande entre el 10 y el 20%, sino que lo vamos a aumentar para que eso trabaje a un 60, 70, un 80%? Porque entonces así yo estoy mejorando como profesional, estoy viendo cómo está funcionando de mejor manera mi sistema estructural y mis elementos, pero también al mismo tiempo le estoy ayudando al cliente en economía. Ahora, dentro de este sistema, fíjense que este es el isométrico. Entonces, yo tengo el apoyo, tengo la lámina troquelada y tengo el concreto. Ahí tengo la varilla. ¿Cómo le va a funcionar? La lámina galvanizada le sirve de lámina colaborante. Se fija mediante pines de cortante, si así lo requiere el diseño. Que aquí viene un tema que para mí es un poco turbio. Muchísimas veces cuando se hacen sistemas de losas de entrepiso, solamente se deja para que trabajen de esta forma. Perdón. Así, cuando usted tiene una pared y coloca una canaleta, esa canaleta usted la coloca así. El único apoyo que va a tener esa canaleta va a ser este, que va a ser el de la pared, que generalmente así lo hace la gente. Esto es esto. Pregunta, ¿esto es estable o es inestable? Yo lo miro inestable, Inge. Es inestable. Lo que pasa es que la costumbre se hace ley. ¿Por qué? Porque las cargas gravitacionales vienen para acá. Y de hecho, esto también tiene muchísimo que ver con la forma en la que se enseña también las vigas, porque nosotros de cajón hacemos esto. ¿Y qué es lo que decimos? Aquí tengo una reacción, aquí tengo otra reacción. Y la reacción importante
también es esta, pero como solamente trabajamos con cargas gravitacionales, solamente nos empiezan a interesar estas dos cargas. ¿Qué me puede generar a mí, por ejemplo, que esta reacción trabaje? Un sismo. Correcto, son cargas horizontales. Yo voy a tener un sismo o tengo cargas de viento. ¿Qué pasa si usted su sistema estructural lo deja de esta forma? Va a venir el sismo, va la cortante basal, que ya la aprendimos a sacar en el primer parcial, empieza a distribuir en las losas de entrepiso. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Esto va a ceder porque no tiene la reacción que debería tener aquí, que es esta reacción que está aquí. Porque generalmente nosotros solamente diseñamos para estas dos tipos de carga. O sea, aquí es curarse en salud. Para pasar la clase está bien, solamente vamos a calcular estas dos reacciones, pero tienen que saber ahora que ya están en diseño, por qué es realmente importante que nosotros coloquemos esta restricción articulada aquí. O porque si yo tengo un marco rígido y lo fundo de manera monolítica, yo fundí todo esto de una sola vez, aquí yo lo que estoy teniendo es un nodo rígido. O sea que lo que se me está generando ahí es algo que puede llegar a ser capaz de soportarme momentos, los está transmitiendo. Entonces mis apoyos se comportan de manera diferente. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí en esta parte donde dice que se ancla mediante pernos de cortante la soldadura, lo que usted hace es, cuando usted tiene su lámina troquelada, esta lámina troquelada, lo que le va a estar dando a usted esta reacción de aquí, que es tan importante, son unos pernos. Esos pernos usted los va a ir anclando a sus vigas secundarias. Por eso se llaman pernos de cortante. Por eso es que esta fuerza se llama cortante basal, porque lo que está tratando de hacer es cortar el edificio. Es como cuando nosotros analizamos el diagrama de cortante de esta viga. Ese diagrama de cortante es así. Estos son los cortantes últimos para los cuales nosotros diseñamos. Estos pernos, ¿para qué sirven? Sirven para que en caso de que venga un sismo y que ese sismo va a venir en esta dirección, estos pernos lo que le van a estar generando a usted es esta reacción que está aquí. Si su diseño lo requiere, lo coloca. Si usted quiere dormir más tranquilo, lo coloca. ¿Qué pasa cuando hacen los sistemas de entrepiso y solamente colocan las dos canaletas enchachadas y solamente las ponen? Y muchísimas veces ni siquiera entre la canaleta, por ejemplo, yo he visto algunas prácticas que por lo menos le ponen unas varillas de 3/8 y que en medio de esas varillas aquí colocan la canaleta. Por lo menos aquí lo están soldando. Esas varillas le funcionan como pernos de cortante, pero si usted solamente coloca la canaleta y no tiene nada que restringe el movimiento, el día que venga un sismo sumamente fuerte es donde se van a ver realmente los problemas. Y ustedes ya se fijaron con lo que pasó en el anillo periférico. Miren, yo creo que desde Casa Campo hasta que termina todo el anillo periférico, ustedes van a ver cortes de cerros a 90 grados. Las bermas también se diseñan, jóvenes, porque si usted va a hacer un corte a un talud, usted lo que tiene aquí es una cuña. Eso lo miraron en suelo. Esa cuña a ustedes les está generando una fuerza. ¿De qué sirve conocer esa fuerza? Porque en base a esa fuerza usted tiene que conocer el ángulo al cual tiene que hacer el corte de esos taludes. Y ese ángulo no solamente depende de, lo voy a dejar a 45 porque creo que no se va a caer. Depende de muchos parámetros del suelo y son unas ecuaciones sumamente grandes las que uno tiene que involucrar parámetros del suelo como parámetros del material, considerar esa fuerza cuando tenemos empuje del agua
cuando no hay empuje, todo para llegar a este ángulo. Entonces, ¿qué pasa? Se caen los taludes porque están los cortes hechos al 90 y ahí sí todo el mundo empieza a buscar culpables, cuando realmente el culpable es no tener un buen diseño. Las demás personas que no se dedican al rubro, yo lo puedo llegar a entender. Voy a cortar un cerro y listo, porque necesito colocar mi plantel. Pero que hayan profesionales que no hayan visualizado ese tipo de cosas desde antes, es sumamente complicado. Para darles el ejemplo, donde yo trabajo, nosotros tenemos el límite de propiedad, que abajo de ese límite de propiedad hay lotes para casas y querían hacer ese tipo de cortes y yo se los advertí hace como 2 o 3 años. Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, vamos a ejemplificar. Aquí está el cerro. El límite de propiedad, asume usted que es aquí. Claro, aquí van a haber casas. Usted como dueño de una lotificadora no va a dejar de perder terreno que lo va a poder vender. Pero ¿qué pasa? Estas casas que están aquí, a usted como diseñador o como vendedor, le van a salir más caro que los demás lotes de casas. ¿Por qué? Porque aquí usted tiene que hacer un corte completamente derecho, porque si no pierde terreno. ¿Pero qué significa? Aquí usted tiene que buscar otro tipo de alternativa. Por ejemplo, usted tiene que poner un muro anclado, tiene que utilizar técnica de shotcrete o tiene que colocar muros que le funcionen con talón, con dinteles. No solamente es hacer el corte. Entonces, gran parte de esta profesión es que tenemos que jugar con el balón adelantado, porque a la hora de los cuetazos todo el mundo sale corriendo. Son pocos los que se quedan ahí. Vamos a regresar entonces con este tema. Aquí tenemos, se colocan los pernos de cortante, después de que usted ya tiene su malla galvanizada, pues lo que hace es que vierte concreto. Es todo. Por eso a mí me gusta enseñarle este tipo de sistema porque es un sistema fácil, rápido y eficiente. En el país, nosotros tenemos 2 empresas que se especializan en la venta de los productos para este tipo de losas. Entonces, nosotros a algo así es que vamos a llegar y así es como se va a tener que diseñar el edificio de los 4 niveles. Después hay otro tipo de losas, como losas aligeradas, losas de bovedía. Vamos a ver si me abre alguna por aquí. Cuando ustedes miren este tipo de sistemas que están las vigas secundarias y que las están soportando las vigas principales, que es lo que yo tanto empeño he puesto para que ustedes aprendan cómo es esa transmisión de cargas. Fíjense que todos estos son ejemplos de sistemas de los aceros. Fíjense aquí las vigas secundarias, cómo se están apoyando sobre la viga principal. Y la viga principal sobre qué va apoyada, sobre la columna, que también es otro perfil metálico. Y encima de todo este marco rígido, que era el RW que mirábamos en el primer parcial, por eso es que es tan importante saber decidir ese factor de ductilidad para el sistema estructural. Encima va la lámina troquelada. ¿Y qué pasa? Dependiendo de los claros que yo tenga entre viga secundaria y viga secundaria, voy a necesitar o no voy a necesitar puntales. ¿Cómo sé eso? Bueno, nosotros vamos a tener las 2 empresas de sistema de los aceros, que una es Hondo Aceros, que es con la que nosotros vamos a trabajar, y la otra es Ferromax, que les venden también esas láminas galvanizadas. Ahora, ¿cómo viene toda esta interpretación de todo lo que vamos a ver? ¿Y cómo decidimos qué tipo de losa vamos a utilizar? Este es el manual Megadec. Con este vamos a trabajar nosotros en la clase.
Fíjense, aquí les da las ventajas, sustituye la cimbra tradicional, eso es lo que les hablaba con respecto a los apuntalamientos, es de fácil y rápida instalación, vamos a reducir los tiempos de construcción, eso significa que usted como profesional y como persona que va a estar pagando planillas, se va a ahorrar tiempo, no solamente en encofrado, no solamente en material, también se va a estar ahorrando tiempo que al final es pago de planilla. Y cuando les toque pagar planillas de 70 a 150,000 lempiras, ya van a ver que ahorrarse 1 o 2 semanas es bastante dinero. Durante la etapa de colado, la lámina les va a servir como cimbra, es una lámina autocolaborante. Fíjense que bajo este sistema no es que vamos a utilizar cualquier tipo de lámina. Este fabricante en específico les dice, estos son los calibres de lámina que usted va a utilizar. Número 20, número 22 y número 24. En temas de calibres, si menor es el calibre que usted tiene, este número que está aquí significa que más gruesa va a ser la lámina. Y si la lámina es más gruesa, significa que es más cara porque usted necesita mayor cantidad de material para poder fabricar esa misma pieza. Pero también, ¿qué significa? Que va a soportar más. Ahora, dimensiones de fabricación. ¿Por qué las necesita? Porque este sistema de lámina colaborante, no sé si recuerdan cuando hicimos la modelación del edificio, se meten todos estos datos de la lámina troquelada en CIPE. Por eso les dan todas estas dimensiones. Claro, ustedes miran este PDF y este es un PDF que es relativamente, o sea, solamente con verlo se mira que es antiguo, pues, pero es un sistema que funciona. Ahora, este es el isométrico que yo voy a necesitar que ustedes coloquen en los planos del proyecto. Recuerden que ya tienen la modelación del edificio, ya podemos ver momentos máximos. Ahora, para el tema de la losa, el programa le va a diseñar la losa, pero a mí lo que me interesa es que ustedes diseñen la losa. Entonces, el plano que yo necesito que ustedes me presenten en el proyecto final es este isométrico, tal cual y como está ahí el isométrico. Ese, fíjense que yo voy a tener de cajón aquí, esta parte de abajo de la lámina, se llama valle, esta parte que está aquí. Voy a regresar al esquema. Yo aquí voy a tener mi lámina troquelada. Esto se llama valle y esto se llama cresta. Este sistema siempre les va a considerar a ustedes que del valle a la cresta esto va a tener concreto. ¿Y cuánto les está diciendo que va a ser según ese PDF? Siempre va a tener 6.35 centímetros. Después el sistema les dice, encima del valle, que es lo que se diseña, usted va a tener cantidades variables de concreto, porque no lo va a dejar al ras de la lámina troquelada. Se tiene que aumentar, porque entre la lámina troquelada, recuerde que usted va a colocar la varilla, aquí está. Entonces, ese es el refuerzo de la malla electrosoldada. Entonces, fíjense cómo nos estamos acercando nosotros bajo un sistema de losa sólida que el Choc le está diciendo que lo mínimo tiene que ser 12.5, bajo este esquema ya nos estamos acercando a 11.35, que es lo mínimo que nosotros podemos llegar a tener. Esta tabla que ya la vamos a ver después, no sé si le puedo dar vuelta aquí en este navegador. Bueno, esta es una vista en sección. Aquí están los pernos de cortante. Los pernos quedan embebidos y fíjense dónde quedan embebidos estos conectores, en su viga secundaria. Este tema de los calibres al final ya lo vamos a ver en la siguiente tabla. ¿Qué otra cuestión es la que ustedes tienen que decidir? Fíjense, dependiendo del espesor que usted le va a dar, pero no del espesor completo, es del espesor desde el valle, perdón, desde la cresta
hasta donde la fibra superior de su losa va a finalizar. Ese es el espesor que importa para que usted seleccione su malla electrosoldada. Fíjense, espesor de concreto 5, 6, 8, 10 y 12. Ese es el que se diseña. Dependiendo de ese espesor, usted va a seleccionar un tipo de malla. Entonces, si usted va a tener un espesor de 5 centímetros, la malla que tiene que ir a pedir a la ferretería va a ser malla de ser 6x6-10/10. Y fíjense que aquí lo que yo estoy teniendo es una cuantía que me está diciendo que son 0.61 centímetros cuadrados de sección transversal de refuerzo por cada metro lineal, pero se las están dando en otras unidades. Entonces, recapitulando, usted tiene que seleccionar uno. Pregunta, ¿esta tabla ustedes la están viendo al revés? ¿La están viendo normal? De lado lo estamos viendo. ¿La están viendo girada? Y ahora, siempre. Siempre. Ok. Deme un momento entonces, porque tengo que ver de qué manera la giro.